Comodoro Pi es que todavía se está esperando el informe socioambiental para tomar una decisión. Este informe fue pedido en las últimas horas por el Tribunal Oral Federal número 2 y por ahora no ha llegado a las manos del juez Gorini. Hasta tanto este informe no esté concluido, no se podrá avanzar en una decisión con respecto a si se otorga o no a la expresidenta de la Nación la prisión domiciliaria. Bueno. Otro punto también surgido en esta mañana desde Comodoro Pi. Cristina Fernández, ¿podrá permanecer si se le otorga la prisión domiciliaria en su domicilio o tendrá que venir antes a Comodoro Pi? Lo que nos dicen de fuentes judiciales muy confiables es que inevitablemente deberá pasar por este lugar a notificarse y luego sí poder ir a un lugar de detención, ya sea transitorio, en una dependencia de las fuerzas de seguridad que ya están informadas al juzgado, todavía no ha sido, no trascendió públicamente, pero ya el Tribunal Oral tiene los lugares que el Ministerio de Seguridad asignó para un eventual alojamiento de la expresidenta de manera transitoria hasta que se defina su situación. Así que esto es inevitable que venga la expresidenta de la Nación. Diego, en estas horas recordábamos, y seguramente hiciste la cobertura, lo que fue el camino de Menem. Menem fue a Pi y desde Comodoro Pi fue a la Quinta de Gostanián. Ese es un camino inevitable más allá de que estamos en tiempo de notificaciones digitales. Una cosa es una notificación digital de una audiencia y otra cosa es esto, que es, por supuesto, tiene un carácter mucho más complejo, ¿no? Por eso me parece clave la información que dabas, Diego, sobre esta idea de igualdad ante la ley, ¿no? Que te han subrayado desde los tribunales de Comodoro Pi. Entonces podríamos pensar que va a estar incluso algunas horas alojada en alguna dependencia oficial. Sí, totalmente. Por lo menos pasar por los pasillos de Comodoro Pi, nos dicen de fuentes judiciales muy confiables que es absolutamente inevitable. Lo que sí podría evitarse es el traslado a la dependencia, por ejemplo, de Gendarmería o de Policía en Cavia, si es que antes se define su prisión domiciliaria. Pero un dato con respecto a cómo se va a tomar la decisión, y esto también es un dato surgido en estas horas. Mucho se ha hablado de que el juez Gorini tomaría de manera personal la decisión. No será una decisión personal del presidente del tribunal, sino que esta decisión será una decisión colegiada de los jueces que integran ese tribunal. Es decir, tanto el juez Gorini, el juez Basso y el juez Uriburu. Los tres tomarán la decisión y no quedará únicamente en manos de Gorini. Bien, bueno, a seguirlo es un dato de cerca, nuevo, ¿no? Excelente la información de Diego de Nicolás, que nos suma primero que Cristina pasaría sí o sí por Comodoro Pi, por lo menos a notificarse, veremos si también quedará ahí demorada algunas horas, y que será una decisión colegiada. Gorini, Basso. Sí, yo lo que entiendo, Diego, insisto, siguiendo el criterio común, acá tenemos dos abogados, lo vamos a profundizar, pero es factible que Cristina entre de una manera y salga de otra, es decir, entre custodiada por la propia custodia presidencial, pero al salir ya salga como detenida, y eso quizás tiene algún tipo de modificación, salvo que la justicia considere que la propia custodia haga las veces de, digamos, ejerza el poder de policía para trasladarla a su lugar de arresto domiciliario, si es que efectivamente se habilita el arresto domiciliario. Veremos. O si se le agrega... Sí, Facundo, claro, porque ese es un dato... Sí, Diego. Sí, no, te decía Facundo, sí, claro, ese es un dato fundamental porque es algo que tiene que decidir también el tribunal. Y nos dicen también, todas las decisiones van a ser colegiadas, tanto lo de la prisión domiciliaria sobre qué va a pasar con la custodia. Sabido es que Cristina ha solicitado no tener la tobillera electrónica porque dice, tiene custodia la Policía Federal, ¿para qué va a tener el dispositivo? Entonces, ahí el tribunal tomará la decisión si le otorga esa custodia directamente a su custodia en carácter de expresidenta o si se arbitra, como vos decís, Facu, algún criterio de entregar esta modalidad al servicio penitenciario. Bien, entonces reiteramos la información exclusiva que estaba compartiendo con nosotros Diego. Por un lado, el fiscal no se va a pronunciar hasta tanto no esté completado el socioambiental de Cristina Fernández. Gorini aparentemente no tomará las decisiones solo, sino en el contexto del cuerpo colegiado, es decir, con Basso y con Uriburu. Y, por otra parte, será inevitable el paso por Comodoro Pi, Diego.
Sí, exactamente, María. Son los 3 puntos Bien. que surgen esta mañana aquí en los tribunales, que de alguna manera aclaran algunas de las dudas que venían circulando en estas horas. Bien. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Ya expectantes. volvemos. Excelente información. Está Diego ahí en Comodoro Pi, la cobertura de todo el equipo de A24, Leo Godoy en San José, ya vamos a volver si es necesario, está el doctor Gil Domínguez, está Rodolfo Baqué. Doctor, ¿cómo andás? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, conversábamos un poco criterios que si bien queda cierta discreción del juez, uno podría buscar en algunos antecedentes. ¿Qué cree que va a pasar? No, a mí me parece que se dan una de las condiciones objetivas de la Ley de Ejecución Penal, es que Cristina Fernández de Kirchner tiene más de 70 años, ha ofrecido un lugar para cumplir el régimen de prisión domiciliaria que socioambientalmente cumple con todos los requisitos, con lo cual me parece que en este lapso... ¿Cuáles son los requisitos socioambientales que se le exige a alguien que ofrece una vivienda? No, que sea un lugar habitable, que sea un lugar seguro, que sea un lugar controlable. Me parece que cumple con todos estos requisitos, no hay ningún inconveniente para que se la concedan. Aparte, es una persona que siempre se ha sometido a derecho, no tiene condena previa. Y respecto a la tobillera, no solamente por la custodia, porque la tobillera también es una garantía para evitar que una persona que es anónima pueda eludir o eludirlo parciamente y que nadie la conozca. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, me parece que... Sí, el mecanismo de control social el control social ya me parece que también es prudente. Y quizás en este plazo que le han dado para que se presente a cumplir la condena, se resuelva el pedido de someterse al régimen de prisión domiciliaria. Sería lo más razonable. Recién decía nuestro compañero, por Comodoro Pi, tiene que pasar, va a tener que pasar. Sí, no sé por qué, porque hoy con las notificaciones digitales le podrían notificar digitalmente la concesión del régimen. No sé si... ir al lugar, in situ, hacer obviamente el socioambiental, revisar que esté bien, hacer una revisión médica en su propio domicilio. Darle traslado al fiscal, que el fiscal opine, un traslado previo y después dictar la resolución y notificarla digitalmente y no tener que ir a hacerla, comparecer personalmente a Comodoro Pi. ¿La estrategia internacional de Cristina tiene asidero en comparar con el fallo Petro, en intentar que según lo que trascendió hoy, en base a lo que dijo su abogado, que lo tenemos por allí preparado para escucharlo, quizás podemos partir de esa declaración de Veraldi para poder discutirla con los abogados? A ver qué es lo que dijo el abogado de Cristina, escúchenlo. A ver. Ahí está, lo vamos a poner en puerta. Pero bueno, tiene que ver con esta idea que también manifestó el doctor Gregorio Dalbón, que está en La Haya en este momento en Países Bajos y que también planteó una idea de hacer como una estrategia de pinzas. Pero escuchamos a Veraldi. Hablamos de la situación que existe en este momento. En este momento ella tiene una condena a inhabilitación y esa situación es la que al día de la fecha se mantiene y que impide que obviamente desempeñe cargos públicos. Si fuese política no irían a una corte. No, mire, está muy equivocado. A la Corte Interamericana se recurre porque se violan garantías constitucionales y eso ampara a todas las personas. Yo sé que hay ciertas corrientes que creen que porque ella es Cristina está fuera del marco de garantías y creen que la pueden tratar como un enemigo, lo que se llama el derecho penal del enemigo. Y para eso, justamente, para evitar esos vicios, esas, diríamos, graves ilegalidades, es cuando se acude a la Corte Interamericana. ¿Ella quiere ser candidata, doctor? Mire, es un tema político. Yo soy un abogado técnico, yo no hablo de esas cuestiones, ni siquiera con ella. Bueno, evidentemente empieza a sobrevolar esa idea de por lo menos intentar un camino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tiene asidero, doctor? Ellos tienen 6 meses de plazo para interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana. Tienen que demostrar que en sede interna el Estado argentino violó algún derecho humano contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acá sería el debido proceso, la presunción de inocencia. ¿Eso pasó? Pueden, en algunos puntos tienen favorables como para intentarlo. Después hay que ver. Es muy largo, pasó por todas las instancias. 12 jueces vieron esta Claro, causa. no importa, pero una vez que uno agota los judiciales. recursos de jurisdicción interna, no importa haya pasado lo que haya pasado, uno tiene la posibilidad de ir al sistema. Y tiene la obligación de linkear lo que pasó adentro con la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se puede pedir una medida cautelar. El proceso... O sea, la resolución no debiera ser antes del plazo fijado del jueves de la semana que viene, en las 2 primeras,
o sea, puede ser dentro de los próximos 6 meses, aún con ella estando presa. A partir del dictado de la sentencia, 6 fue el otro día, 6 meses. Tiene plazo para interponer la denuncia. Es un proceso largo, un proceso engorroso. Yo litigo en los sistemas. No es algo automático, no es algo muy ágil, sino que tiene sus tiempos de admisibilidad, de análisis del caso. El tema es que acá hay un plazo que es septiembre. ¿no? Pero Bueno, a la Comisión Interamericana no le ese importa. plazo no le importa, le importa sus plazos formales en cuanto al procedimiento y después eventualmente puede, si la Comisión Interamericana considera que hay una violación de uno o varios derechos humanos, llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Pero mientras tanto, en sede interna la sentencia O sea, se cumple.